Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Joseph Quinn. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les comparto brevemente el contexto por si lo desconocen para que puedan entender este análisis. Él es Joseph Quinn, es un actor británico que interpretó el papel de Eddie en la serie de Stranger Things, y durante la Comic Con, en un momento de preguntas y respuestas, una fan decide agradecerle. Vamos a analizar la respuesta o la reacción de su cuerpo ante esa gratitud, porque muchos me preguntaron que si había sido algo genuino y que si podía analizarlo. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Y todo comienza cuando una fan le dice que no tiene una pregunta, sino más bien gratitud. Y en el momento en que menciona gratitud, vamos a ver cómo Eddie eleva la parte interna de sus cejas, una unidad de acción 1 que nos indica que se siente afligido. Desde ahí comienzan a surgir las emociones y todos los sentimientos en él. Mine's not really a question. It's just more of an extension of gratitude, really. I'm sure a lot of us have... Menciona que muchos se enteraron, sea verdad o no, de cómo lo trataron, y desde ese momento podemos ver cómo eleva sus cejas y también sus párpados superiores, dejando a la vista la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, indicándonos sorpresa. Whether it's true or not, about how you were treated. I won't really comment on it, but I just wanted to say thank you from all of us. We're really grateful that you're... Le agradecen por compartir su tiempo y podemos notar cómo aprieta ligeramente sus labios. Esto nos indica que está reteniendo emociones. Thank you from all of us. We're really grateful that you're sharing your time. Comienzan a aplaudirle y podemos notar cómo dirige la mirada de lado a lado, donde busca abarcar a todas las personas que le están aplaudiendo. Vemos que desde ese momento también comienza a sentir más emociones, pero es una persona que busca retenerlas porque es introvertido. ¿Cómo podemos saber que es introvertido? Justamente lo delata este movimiento de su mano. El hecho de que después de los aplausos llevara su mano, pero solo utilizara la punta de sus dedos para disimular el movimiento, y que fuera de una corta duración, ya que también quita la mano abruptamente de sus labios, o sea, la pone y la quita en el mismo momento. Por lo mismo, él mismo interrumpe bruscamente el movimiento. Esto nos indica que su propio hemisferio de su cerebro, el hemisferio izquierdo, detuvo este movimiento, y es como si su propio cuerpo hubiera silenciado ese gesto. Después vamos a notar cómo comienza a aumentar su parpadeo, y esto es algo que sucede cuando buscas retener las lágrimas. Cuando sientes que vas a llorar y quieres retenerlo, parpadeas más rápido, pero también nos indica ansiedad, y podemos confirmar esta ansiedad por cómo pasa la lengua por sus labios. El pasar la lengua por los labios nos indica mayor producción de saliva, justamente porque hay mayor ansiedad, pero en este caso también es un apaciguador. Este es un movimiento que se hace para autotranquilizarse, ya que los labios, al ser una zona tan sensible, lo que se hace al estimularlos, pasar la lengua por ellos, es buscar liberar la tensión emocional interna. Por lo tanto, sabemos que está nervioso y busca tranquilizarse. Thank you for signing our things, for spending time with us, for making our summer. En pocas palabras, este es un movimiento reconfortante que además genera autoprotección. Esto quiere decir que es como si él mismo se estuviera diciendo que todo va a estar bien, y es una forma de darse fuerzas. Y después vamos a notar que ese apaciguador no fue suficiente, y por eso lo transforma también a donde comienza a tocar su cabello. Esto nos indica que busca tranquilizarse. Además de eso, baja su mentón, que se conoce como M54, y nos indica justamente este deseo de protegerse. I think that we've all really connected with Eddie for one reason or another.
Algo que también vamos a notar es cómo comienza nuevamente a elevarse su parpadeo, indicándonos esta ansiedad y estas ganas de llorar. También vamos a ver cómo comienza a haber un proceso fisiológico, cada vez comienza a sonrojarse más y vemos cómo continúa apretando sus labios reteniendo la emoción. Pero es evidente que no iba a poder retener por mucho tiempo esta emoción, así que comienza a limpiar sus lágrimas. Y vean cómo está sonrojado, cómo también su comisura no está hacia abajo porque no es tristeza, sino más bien es emoción, es un llanto de sentimiento, de emoción, se siente vulnerable y por lo mismo busca tranquilizarse, pero aquí estamos viendo cómo sí se está bombardeando de emociones. Nuevamente lleva la mano hacia su boca indicándonos otra vez este deseo para retener la emoción pero también para ocultarla. Esta es una forma discreta de formar una barrera para protegerse y además ocultarse o ocultar la emoción. También vemos cómo eleva la parte interna de sus cejas, nuevamente la unidad de acción 1, indicándonos esta nostalgia. And we've all really made our weekend. And we really made mine as well. Durante todo el momento mantiene la mano en su cabello para tranquilizarse. Este es un gesto apaciguador, como ya lo había mencionado, pero también luego la fan comienza a decirle que le agradece porque en todo momento fue bueno con ella y con su perro guía. Y en ese momento podemos notar cómo sonríe. A pesar de que está generando esta barrera donde busca ocultar sus emociones, vemos por aquí ligeramente cómo esta sonrisa nos indica que hay una reacción positiva ante lo que está pasando, hay emociones positivas. Cada vez notamos que está más rojo, por lo tanto el proceso fisiológico también nos está indicando estas emociones genuinas y el hecho también de que haya utilizado el músculo occipitofrontal, que es lo que vimos en la pasada, el elevar la parte interna de sus cejas. Este es muy difícil de controlar de manera aislada y a voluntad, indicándonos también una emoción genuina. Y luego lo que le sucede es súper interesante y es que noten cómo comienza a temblar. Es como una olla express. Cuando intentas retener demasiado las emociones pero estas te sobrepasan, comienzas a temblar y es lo que le sucede a él. Busca retenerlas pero ya está sintiendo cada vez más y por eso tiembla. La fan concluye diciéndole que está muy agradecida y nuevamente podemos ver cómo eleva las cejas indicándonos sorpresa. Y termina limpiando sus lágrimas, pero no lo hace con la mano discretamente, ahora lleva completamente su brazo y esto nuevamente es una forma de generar una barrera, de protegerse y darle tiempo para retomar la compostura. Y concluye con esta sonrisa que nos hace confirmar que este llanto era de felicidad, de emoción, de sentimiento, que sí se trataba de emociones genuinas. De hecho vemos cómo continúa rojo, hasta sus orejas están rojas y además rompe el contacto visual porque se siente vulnerable y no quiere que lo vean de esta forma, entonces por eso está rompiendo el contacto visual en ese momento. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.